Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir, hermanos. 1 Corintios, capítulo 14. Y vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 14, del 5 al 13. Primera de Corintios 14, del 5 al 13. Amén. Dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaréis con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero al que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que apiláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Amén. Pues entonces estamos hablando del don de interpretación de lenguas, un don, como decíamos, de inspiración, es decir, un don que nos inspira algo que debemos hablar, y este don interpreta un mensaje en lenguas. Es el único don que siempre se manifiesta como don. Todos los demás dones hemos visto que hay una sabiduría natural, que hay una ciencia natural, que hay una sanidad natural, que todo lo demás, todo creyente tiene que tener fe, pero la interpretación siempre que se interpreta es por el don de interpretación de lenguas. Cuando se habla en lenguas puede ser la señal del Espíritu Santo, cuando se interpretan lenguas siempre es por el don espiritual. Ya dijimos, la palabra interpretación es una forma intensiva de la palabra traducción y significa querer decir. Es decir, que la interpretación no es la traducción de lo que se dice, sino la interpretación de lo que se dice. Lo que se quiere decir con el mensaje. Por lo tanto, usted, si pudiera escuchar muchos mensajes en lenguas con interpretación, usted no podría hacer un diccionario. No podría nunca decir esta palabra equivale a esta o esta expresión equivale a aquello, porque no es una traducción, sino una interpretación. Y estábamos poniendo ejemplos que pone la palabra, el ejemplo de la música. La música es una forma de expresión también. El músico que compone una música la hace con un propósito. Las músicas no son porque sí, depende para qué. Si uno quiere hacer una música para un ejército, pues no hace una música romántica, y si quiere hacer una música para conquistar a la chica, no le pone una marcha militar. Es decir, ¿por qué? Porque la música tiene su propia lenguaje. Y ese lenguaje que hacemos, pues como todo el mundo sabe, los músicos que hacen, interpretan música, ¿verdad? Y esa música nosotros la interpretamos. Por eso cuando escuchamos una canción sentimos o pensamos o nos sugiere cosas más allá de lo que dice o de lo que hace. La trompeta, que es el segundo ejemplo que poníamos, es diferente. La trompeta en la palabra sirve para dar órdenes.
Lo que se interpreta de la trompeta no es la música, sino las órdenes. Y ya vimos cómo el Señor mandó construir las trompetas para que el pueblo supiera qué hacer. El tercer ejemplo que pone Pablo son los idiomas. Primera de Corintios 14, 10 y 11. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Si yo ignoro el valor de las palabras. Fíjense la idea. No es solamente que usted oiga la palabra, que usted la entienda perfectamente, incluso que usted la pueda repetir, sino que usted sepa lo que significa esa palabra. Y para eso depende del idioma que usted conoce. Todos los idiomas tienen sentido. Y hay idiomas muy raros, ¿cierto? Hay idiomas que nos suenan raros. Hay idiomas que cuando oímos a alguien hablar, ¿cómo es posible que esté diciendo algo de esa manera? Idiomas que parecen entrecortados, idiomas bruscos, idiomas raros a nosotros. Porque para ellos los idiomas raros es el nuestro. Eso es evidente. Quiero decir, ¿por qué? Porque cada uno interpreta. Entonces, si yo no lo entiendo, el otro puede explicarme a mí lo que quiera, que yo no me voy a enterar de nada. No porque no lo diga o no lo diga bien, no porque yo no lo oiga o esté medio sordo y no lo oiga bien, sino porque no lo puedo interpretar, no lo puedo entender. Y eso fue lo que pasó al principio. En Génesis 11, del 1 al 10, perdón, del 6 al 8. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Fíjense lo que pasó al principio. Todo el mundo hablaba igual, hablaba el mismo idioma, todo el mundo se entendía. ¿Qué pasaba? Fíjense, dice, he aquí el pueblo es uno. Tienen el mismo idioma, son del mismo pueblo. El pueblo es uno. Dice, tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Esto no hay quien lo pare. ¿Cómo lo podemos parar? A lo mejor tenemos que hacer guerra a esa gente. A lo mejor tenemos que matarlos. A lo mejor tenemos que destruir la obra. No, basta con que no se entiendan. Basta con que confundamos el lenguaje. Basta con que no se interprete lo que se dice. Que cuando alguien diga, tráeme un ladrillo, el otro diga, ¿qué estás diciendo? Que no me entero de lo que pides. ¿Y qué pasó? Dice que así los esparció Jehová de sobre la faz y dejaron de edificar la ciudad. Fíjese cómo el lenguaje nosotros lo interpretamos. Y si no lo interpretáramos, no podríamos estar aquí, juntos, unidos. No podríamos estar aquí, usted estaría entendiendo lo que yo le digo. Y yo no entendería lo que usted me dice. Tendría que buscar otro lugar donde le entendiera, porque eso nos une. Entonces las lenguas entendidas revierten esa situación. Cuando alguien habla en lenguas, yo no le entiendo, yo no le puedo contestar, yo no me edifico, pero si alguien la interpreta, entonces yo lo entiendo y revierte esa situación. Ya no hay confusión. Ya no digo, ¿qué está diciendo? Ya sé lo que está diciendo. Ya no estamos esparcidos por ahí, sino unidos por ese lenguaje. ¿Amén? Esa es la necesidad de la interpretación. En 1 Corintios 14, 12 y 13. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales,
espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Si uno va a hablar en lengua extraña, no tiene un mensaje, no recibe un mensaje, se puede hablar en lengua extraña, háblelo, pero piense que tiene que ser interpretado. Si no, no tiene sentido desear hablar en lenguas si la iglesia no va a recibir esa interpretación de las lenguas. Por tanto, el propósito del mensaje en lenguas siempre será el mismo que el mensaje de la profecía, es decir, edificación, exhortación y consolación. Pero nada de eso va a poder suceder si no entendemos el lenguaje, porque el lenguaje del Espíritu solo lo conoce el Espíritu, no lo conoce la carne, entonces no lo podemos entender. Y el Espíritu Santo nunca hace algo en confusión o de una manera que cause perturbación, sino precisamente lo que hace es para edificación. Por tanto, se debe usar con responsabilidad. Es posible usar las lenguas para todo. Se puede hablar en lenguas cuando ora, puede hablar en lenguas cuando canta, puede hablar en lenguas cuando alaba a Dios. Primera de Corintios 14, del 14 al 17. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y Pablo está explicando a los creyentes lo que es la responsabilidad. Usted quiere hablar en lenguas, tiene ganas de hablar en lenguas, usted le viene en lenguas, tiene que ser en el momento de la oración, tiene que ser en el momento de la alabanza. Amén. En su orden y en su lugar. Pablo está diciendo, algunos están interpretando aquí que cuando dice oraré también con el entendimiento, quiere decir que la oración tiene que hacerse con el entendimiento y el espíritu. Pero no es así, porque dice oraré también. Está hablando de otra oración. Hay oraciones en el espíritu que se hablan en lenguas y oraciones con el entendimiento que no hablamos en lenguas. Ya dijimos para qué sirven las lenguas, no vamos a repetirlo. Pero todo tiene su lugar, todo tiene su sitio, y si nosotros queremos tener dones, queremos manifestar dones, queremos en la iglesia manifestar esos dones, tiene que ser para edificación de la iglesia, con esa responsabilidad. Por eso también este es un don, como todos los dones de interpretación, en el que hay instrucciones, que básicamente son las mismas que para las lenguas. En 1 Corintios 14, 26 a 28. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para la edificación. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. La única instrucción que se da es al que da el mensaje. No se la da al que interpreta, porque el que interpreta la va a recibir o no, o la va a decir o no. Pero el que recibe el mensaje dice que si no hay intérprete, calle. Y no, pero es que yo tengo un mensaje. ¿Y qué sentido tiene que dé un mensaje si no se interpreta? Entonces usted puede decir, no, pero yo de todos modos voy a dar el mensaje y eso delante de Dios ya está dado y es lo que Dios me ha dado, y si no hay intérprete eso ya es problema de otro. No es problema de otro, porque si yo quiero dones espirituales tienen que ser para edificación de los demás, no para edificación propia. Entonces si no hay intérprete, ¿qué dice? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O dicho de otra manera, es para edificación propia. Usted va a ser edificado, los demás no.
Entonces en la iglesia no vamos a querer esa edificación personal, sino que vamos a querer la edificación de la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues de esta manera acabamos nosotros con los dones espirituales, y yo lo que quiero es darles un repasito, porque llevamos 30 semanas hablando del tema, más de 30 semanas. Entonces creo que vamos a hacer un poco de repaso de lo que son los dones espirituales y los dones espirituales que hemos visto. Ya la semana que viene, Dios mediante, empezamos con los dones ministeriales, que son otros. Pero vamos a repasar un poquito, y espero que cuando usted oiga el repaso vaya recordando también algunos textos que hemos leído. Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Estos son los dones espirituales que se mencionan en la palabra. Se usan 3 palabras que significan don. La palabra carisma, que significa una dádiva o un favor otorgado a alguien, como un privilegio o un honor dado a alguien, que es el que se usa cuando se habla del don. También a veces en ese contexto solamente aparece la palabra espirituales sin la palabra don, pero como es el contexto, pues se traduce también por don. Y la palabra dorea, que significa un presente o un regalo, que esto nunca se usa de los dones. La obra del Espíritu es para cumplir la voluntad de Dios, para que podamos hacer lo que Dios quiere. En el Antiguo Testamento no se recibía el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo actuaba. Entonces hemos visto ejemplos en el Antiguo Testamento de personas que se dice que fueron llenas del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo está en nosotros. Es decir, que el Espíritu actúa desde dentro, no desde fuera. Personalmente, pues está allí para regenerar, para nacer de nuevo, está allí para producir el fruto del Espíritu, para madurar espiritualmente, está para llenarnos, hablando en lenguas, y está para capacitarnos para llevar la palabra y ser testigos. Además es el sello que tenemos de nuestra vida eterna. En la iglesia opera por los dones. Los dones, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 1 Corintios 12, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto es en la iglesia. Nosotros, actúa en la iglesia, actúa mediante esa diversidad de dones espirituales que hemos estudiado, 9 dones espirituales, que son manifestaciones del Espíritu. Luego también hay diversidad de ministerios, 5 ministerios que se mencionan en Efesios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y también hay operaciones, diversidad de operaciones, que son los dones de servicio, que son profecía, servicio, enseñanza, exhortación, el que reparte, el que preside y el que hace misericordia. Son servicios de todos para todos. O sea, los dones de servicio no son personas constituidas como los dones ministeriales,
ni son manifestaciones puntuales del Espíritu, sino que son para todos. Veíamos o vimos la diferencia entre el don y el fruto, porque los dones no se nos exigen, no pueden exigirnos que tengamos dones, el Señor los da a quien quiere, pero sí que tengamos fruto del Espíritu. Eso es necesario. El fruto manifiesta nuestra espiritualidad, mientras que el don realmente no nos hace más espirituales. Recordamos que Corinto era una iglesia que tenía muchos dones, de hecho había desorden porque había demasiados dones quizá. Entonces, pero en 1 Corintios 3, del 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? es decir, que la iglesia de Corinto era considerada una iglesia carnal. Iglesia carnal. La iglesia puede ser carnal o puede ser espiritual. Nosotros podemos ser carnales o podemos ser espirituales. Entonces ahí la iglesia de Corinto era una iglesia carnal, sin embargo tenía muchos dones, pero no tenía fruto, porque los dones deben de ser ejercidos en el fruto, es decir, deben ser ejercidos en amor. No son un premio, sino una herramienta de Dios para la edificación de la iglesia. Hay dones de revelación que requieren escuchar, son dones que nos van a enseñar, esa palabra de sabiduría, palabra de ciencia o discernimiento de espíritus. Hay dones de poder que nos van a permitir hacer cosas poderosas por el Señor, por ejemplo la fe o las sanidades o los milagros. Y hay dones de inspiración que son aquellos que nos comunican cosas que debemos hablar. Son la lengua, la interpretación de lenguas y la profecía. La palabra de sabiduría revela la voluntad de Dios. La palabra logos, que se traduce palabra, significa más que la palabra hablada. No es solamente la palabra, sino algo dicho, es decir, la expresión de una idea, de una filosofía, de un pensamiento. No es solamente la palabra descriptiva de algo. No es decir, esto es un piano. Sino cuando hay una idea que uno expresa, entonces uno le llama a eso la palabra o el logos. La sabiduría, que es la palabra Sofía, es la sabiduría en todos los sentidos. Y dijimos que hay dos clases de sabiduría. Hay la sabiduría del mundo, el conocimiento, que es temporal, es decir, que tiene un origen terrenal, es animal, es decir, que no es espiritual, y es diabólica, es decir, que es la que usa el enemigo para sus maquinaciones. La sabiduría de Dios, por el contrario, no viene por el conocimiento, sino que viene por la revelación. En Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Sabiduría que es de lo alto es distinta, ¿verdad? El propósito de la sabiduría, del don de sabiduría, es aplicar el conocimiento que recibimos, aplicar lo que sabemos. Cuando tenemos problemas, usted no sabe qué aplicar, no sabe qué debe decir, no sabe qué hacer, necesita sabiduría. La iglesia, cuando no sabe qué hacer, necesita una palabra de sabiduría. Está íntimamente relacionado, por tanto, con la palabra de ciencia, que es la que nos da el conocimiento. La ciencia nos revela algo que no podemos saber,
La sabiduría nos revela lo que debemos hacer con aquello que hemos sabido. ¿Amén? La palabra de ciencia, pues, es el conocimiento revelado por Dios. La palabra gnosis, que se traduce ciencia, significa conocimiento práctico. No significa conocimiento como una enciclopedia o algo así, sino aquello que nos sirve para hacer cosas. Uno puede saber cómo se hacen las cosas y no saber hacerlas. Entonces este conocimiento sería el conocimiento de saber hacerlas, no tanto de saber cómo se hacen. Y decíamos que hay 4 clases de ciencia. Hay un conocimiento natural humano, que lo adquiere por la educación en el colegio, que lo adquiere por la experiencia, que lo adquiere por la vida, es una sabiduría terrenal. Hay un conocimiento sobrenatural maligno, es decir, el diablo tiene ese conocimiento. Hay una sabiduría, por tanto, diabólica, que el hombre cree que poder tener, que el hombre que es buena y quizá quiere conocer y quiere investigar esos caminos del ocultismo, del pecado, o como decía Apocalipsis, de las profundidades de Satanás. También hay un conocimiento espiritual que es natural en el hombre. Todo hombre sabe que es espíritu, todo hombre sabe que no es solamente un trozo de carne, sabe que hay espíritu ahí, y hay un conocimiento espiritual que nos hace tener normas morales. Todo el mundo tiene normas morales. El que no tiene normas morales es la inteligencia artificial. ¿Han visto el escándalo que ha habido, no? Con los desnudos de la inteligencia artificial. Y eso es porque usted le puede pedir a la inteligencia artificial cualquier cosa que no se va a negar porque no tiene moral. Usted se lo pidiera a cualquiera, a alguno le diría, no, eso no se hace. Pero la inteligencia artificial nunca le va a decir eso, porque no tiene ningún conocimiento espiritual. No tiene nada moral. Pero el hombre sí, por naturaleza. Lo tiene. Puede estar equivocado, puede creer que es bueno lo malo y malo lo bueno, pero tiene una opinión moral de las cosas. Y evidentemente está la palabra del conocimiento que viene de Dios, incluyendo el don de ciencia, que es la revelación sobrenatural de hechos presentes o pasados, y Dios nos lo revela. Dios lo sabe todo, tiene un perfecto conocimiento, y en un momento dado pues nos está revelando cosas que Él sabe y que solo Él sabe, con el propósito de edificar. En el Salmo 139, del 4 al 6, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las aves, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. El conocimiento de Dios no lo podemos entender, es alto, pero por el don del conocimiento y por la palabra, pues el Señor nos va mostrando cosas de su sabiduría. Amén. Palabra de ciencia nos habla de hechos, ya sean presentes o pasados, nos habla de cosas. La palabra de sabiduría nos habla de cómo se deben aplicar esas cosas. Por lo tanto, podríamos decir que la palabra de sabiduría nos habla del futuro, es decir, de lo que tenemos que hacer, mientras que la palabra de ciencia nos habla de lo que hay en este momento, lo que se sabe. ¿Amén? El tercer don que vimos fue el don de la fe. Es un don de poder, no es un don para creer, es un don para poder hacer cosas, porque la fe es la que nos capacita para obrar. Y nos dice algo que debemos hacer, no algo que debemos creer. Es decir, uno dice, yo creo mucho en Dios no se cree mucho, o se cree o no se cree. No hay un creer mucho y creer poco en Dios. Lo que hacemos es lo que requiere más fe o menos fe. Cuanta más fe tenga, más cosas será capaz de realizar. Si tiene poca fe, pocas cosas será capaz de realizar, porque la fe es un don o es una actividad de poder, y nos dice lo que debemos hacer. La palabra pistis, que se traduce fe, también significa fidelidad, y es la certeza de algo.
Es lo que nos hace estar seguros de algo y actuar con esa seguridad de lo que se espera y con esa convicción de las cosas que no se ven, pero que las creemos. El objeto de nuestra fe debe ser la verdad de la palabra, las promesas de Dios y el poder de Dios para cumplir esas promesas. Esa es nuestra fe. Cuando uno pone la fe en sus sentimientos, en sus pensamientos, en sus aspiraciones, en sus posibilidades, todo eso son fees que no tienen mucho fundamento. La fe en la palabra es la única que vale. Y decíamos que hay 4 clases de fe. Hay la fe humana o intelectual, la certeza de algo, cosas, ideas que suponemos de una manera racional, las creemos y las aceptamos de una manera racional. No todos hacemos eso constantemente. Si aquí entra una visita y le decimos, ¿y usted cómo se llama? Pedro, y no lo creemos. No le pedimos el DNI. No lo creemos. Nos parece racional creerlo, ¿no? ¿Por qué nos va a engañar? ¿Verdad? Pero es verdad que no lo creemos. Nos podría engañar. ¿Verdad? De hecho, muchas veces algunos engañan y timan a la gente o lo que sea, pero uno no anda pidiendo DNIs por ahí a la gente que encuentra. Lo mismo pasa con muchas cosas en la vida, ¿no? Entonces se sube al autobús porque cree que el conductor sabe conducir. Todas esas cosas son cosas naturales, que naturalmente creemos. Naturaleza. Hay también una fe salvadora, que es un desarrollo de esa fe natural, que es más que racional, no es solamente una fe que se basa en la razón, porque es un don de Dios, que viene por el oír su palabra. En Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree. Esa es una fe distinta. Es una fe salvadora. Amén. Luego hay la fe como fruto, que es un desarrollo de la fe salvadora. Es decir, la fe que nos salva luego produce esas obras de fe que son fruto de la fe. Y también está la fe como don, que en ese caso pues es el fruto aumentado por la autoridad del Espíritu. La persona puede recibir ese don de fe en un momento dado para hacer algo extraordinario, para creer algo extraordinario, obrar de una manera extraordinaria, conseguir resultados extraordinarios, porque Dios ha manifestado ese don. Cuando se manifiesta ese don, la persona hace cosas extraordinarias. El cuarto don era el don de sanidad, que es el poder para sanar a otros. Hay 2 clases de sanidad. Hay una sanidad natural, la medicina o los remedios que cada uno conoce y que, como se dice por ahí, funcionan. Eso es una sanidad que se basa en hechos naturales. Dios ha dado conocimiento al hombre, ha dado conocimiento a los médicos. Hoy son capaces de hacer muchas cosas muy asombrosas porque Dios lo ha permitido. Que el hombre tenga ese conocimiento y que el hombre pueda hacerlo. Por tanto, si usted está enfermo, usted va al médico, el médico le sana y usted le da gracias a Dios. Porque es Dios quien ha hecho todo. Siempre es Dios el que debe llevarse el agradecimiento. Pero también la sanidad divina, que viene por las llagas de Cristo, dice que por sus llagas fuimos sanados. Amén. Jesús hizo 19 sanidades, a veces a más de una persona a la vez. Y la sanidad divina viene por 2 medios. Por un lado está la oración por sanidad. Todo creyente puede orar por la sanidad de cualquiera que sea el origen de la enfermedad, así sea por causas naturales o por pecado
o por un castigo de Dios o por posesión diabólica, se puede orar por el enfermo, no hay que preguntarse por qué estará enfermo, simplemente oramos por él. En Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales siguen a los que creen, simplemente a los creyentes. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y estas señales seguirán a los que creen, es decir, a los salvos, que creen y son bautizados y reciben el Espíritu Santo. La otra manera de hacerlo en vez de la oración sería el don de sanidad. Normalmente todos son sanados por la oración, pero a veces puede suceder por el don de sanidad. El don de sanidad no requiere oración. En Hechos hay 3 sanidades y 9 referencias generales a que sanaban a la gente, pero no requiere oración. Es decir, cuando encontraron al cojo, le dijeron en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ni el cojo pidió oración, ni ellos oraron para que el Señor lo levantara, ni nada, porque fue el don de sanidad. Entonces, el Espíritu obra de una manera directa, se manifiesta de una manera directa, no hay que pedirle que se manifieste, porque se va a manifestar porque es lo que Él quiere, porque así es como se reciben. El propósito de la sanidad, más que la salud del enfermo, tiene que ver con la gloria de Dios y con la edificación de la iglesia. Jesús usó las sanidades, las esgrimió como prueba de su divinidad. La iglesia la usó como confirmación de que la obra de Jesús continuaba, porque en el nombre de Él se seguía sanando, para confirmar el mensaje del Evangelio y para glorificar a Dios por las acciones de gracias. Incluimos entre los dones de sanidades la expulsión de demonios, por considerarlo una enfermedad espiritual. Jesús tiene 5 referencias generales y 6 casos de sanidad o expulsión de demonios, hechos que hace más insistencia en la palabra que en los milagros. Tiene 3 referencias generales y un solo caso, que es la mujer que tenía un espíritu de adivinación en Filipos. Bien, el quinto don que tuvimos fue el hacer milagros. La salvación y la sanidad son milagros ya, pero es lo mismo, por decirlo así, pero sin enfermedad. Es decir, la palabra milagro no existe en griego, no es una palabra que tenga un equivalente. La palabra que se usa es dunamis, que significa ser capaz o ser posible, y es el poder o capacidad de hacer algo, de poder hacer algo. Si ese poder o capacidad de hacer algo es sobrenatural, lo llamamos milagro. Si es algo natural, pues no hay milagro, sino que se hace naturalmente. Pero usted es capaz de levantar una piedra de 5 kilos, pues normal. Si es capaz de levantar 50 toneladas, ya eso entraría dentro de los milagros, ¿no? Así es. Y hablamos de que pueden haber milagros de Dios o milagros del diablo, porque el diablo también puede obrar sobrenaturalmente al igual que Dios, aunque a los suyos, a la iglesia de Dios, el diablo siempre va a actuar controlado por Dios. En el mundo el diablo es el amo, es el rey, hace lo que quiere, pero cuando hablamos de los hijos de Dios, pues ahí tiene que haber un control de parte del Señor que no nos deja ser tentados más de lo que podemos soportar. En Job 1:12 dijo Jehová a Satanás, he aquí
Dijo Jehová a Satanás: aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Yo le iba poniendo sus límites al diablo, porque Job era un hombre justo, a los demás no les ponía límites. La estrategia del diablo es el engaño, es la mentira, y para engañar usa milagros engañosos que sucederán especialmente después del arrebatamiento. Son milagros que parecen milagros, pero no son milagros. En 2 de Tesalonicenses 2, 9 y 10, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. dice señales y prodigios que mentirosos. ¿Por qué? Porque para el diablo es fácil pedirle a un demonio que está causando una enfermedad que se vaya y que se vaya a otro sitio, y la persona enferma va a creer que ha sido sanada, cuando en realidad no ha sido sanada, sino que se le ha quitado la enfermedad. Pero de esa manera esa persona queda atada. Usted se hace una peregrinación a la Virgen de Lourdes y la Virgen de Lourdes le sana y usted ya se queda prendado de la Virgen de Lourdes. No hay quien le saque esa fe de la cabeza, ¿verdad? Eso es lo que hace el diablo, engaña a la gente que no sabe eso. Jesús fue acusado 5 veces de echar fuera a los demonios por el diablo, por la autoridad del diablo. ¿Cómo podemos distinguirlos? Pues es, vamos a decir, sencillo. Primero mirando la persona, mirando el mensajero. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, y recordemos ese detalle. Le dice frutos, no fruto. O sea, no estamos hablando de acciones concretas. Todos pecan, todos se equivocan, todos pueden errar, pero hay frutos que permanecen, y eso es lo que tenemos que considerar. Y también debemos mirar la doctrina, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como apóstoles de Cristo. Entonces usted tiene que ver, cuando una persona no lleva la doctrina correcta, cuidado, todo lo que venga de ahí puede estar contaminado, todo, incluso lo que parezca bueno. Hay milagros de Dios, sin duda alguna. En el Antiguo Testamento hay más de 80 de todo tipo. Jesús realiza 11 milagros, además de los 19 casos de sanidades, y también 3 resurrecciones, que las incluimos en el apartado de milagros: el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y Lázaro. Y en la iglesia se registran 6 milagros y 2 resurrecciones. El propósito de los milagros en la vida de Jesús es la señal de su divinidad. Juan siempre a los milagros les llama señales. Tiene 7 señales, y en la iglesia tiene que ver con la extensión del Evangelio. Los milagros tienen que ver con proteger a la iglesia, con castigar a los que no permiten que otros reciban la palabra, a librar de la cárcel a los enviados y a proteger la vida de los enviados. El sexto don que vimos fue el don de profecía, en el que Dios habla sobrenaturalmente por nosotros a otros. La palabra profetía significa predicción, porque viene de profeta, que significa un orador inspirado. Siempre en la antigüedad se creía que los que eran inspirados por los dioses hablarían del futuro, pero no necesariamente. Hablar la palabra con la unción del Espíritu, pues eso es una profecía. Habla la mente y el consejo de Dios, pero lo hace por la unción del Espíritu. Las fuentes de la profecía son el Espíritu Santo. Evidentemente Jesús se le llama el espíritu de la profecía en Apocalipsis. Es el espíritu satánico y los espíritus mentirosos. Hay profetas falsos, profetas que engañan. Y también el espíritu humano. Recordemos que Dios en Jeremías y Ezequiel censuraba que profetizaban de su propio corazón,
de su propio espíritu. El propósito, por tanto, no es predecir el futuro, sino dar el mensaje de Dios. A los incrédulos sirve para que conozcan su condición espiritual real, y a los creyentes tiene una función distinta. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edificación, que ya dijimos que es el acto de construir o el edificio mismo, como nosotros todavía hablamos de un rascacielos y decimos que es una edificación, y habla de avance espiritual. Exhortación es una palabra que significa llamar a alguien cerca, es decir, que es como una palabra de auxilio, una manera de pedir a alguien que nos ayude. Y consolación, que es una palabra que solo lo usa Pablo, desconocida en el griego, que se la forma él solito, de dos palabras griegas, que son la misma que exhortación, que es cerca, pero hablar de cerca, es decir, algo más íntimo, ¿no? No solamente llamar a alguien cerca, sino a alguien que te habla de cerca. La profecía es el mejor don en la congregación, es el único recomendado, siempre es necesario, es un don de expresión completo, porque la lengua requiere interpretación y la profecía no. Por lo tanto, en el tiempo antiguo había unas instrucciones muy claras, porque los cultos eran abiertos, no había Biblia, no había por tanto una autoridad común, sino que todos podían hablar, todos daban su opinión o contaban su experiencia. Entonces se dice que todos pueden profetizar, pero que deben hacerlo en orden y limitando a 2 o 3 los mensajes. El uso del don hoy en día evidentemente no puede sustituir a la Biblia, ni puede contradecirla en ningún punto. Cualquier mensaje ungido tiene que estar conforme a la palabra de Dios, pero tampoco debe ser menospreciada. Tampoco podemos decir, bueno, ya tenemos la palabra, no necesitamos la profecía, porque la Biblia dice que lo examinemos y que no menospreciemos la profecía, que lo examinemos, que lo juzguemos, que retengamos lo bueno, que tengamos pendiente de lo que el Señor quiera decirnos por medio del don de profecía en nuestros tiempos. El séptimo don que vimos fue el discernimiento de espíritus, que nos sirve para distinguir el origen sobrenatural de algo, sea un milagro, una idea o lo que fuera. La palabra discernimiento significa en griego pasar a través de un juicio, es decir, es como la conclusión de un juicio. Requiere ser capaz de juzgar y llegar a una conclusión para discernir, y poníamos ejemplos bastante comunes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién sabe discernir en una cesta de frutas cuáles están maduras y cuáles no? Todos ven la misma fruta, hay persona que sabe discernir si una fruta es madura o no. Para eso tiene que hacer un juicio, tiene que considerar unas cosas, el aspecto, el tacto, lo que sea, y llegar a una conclusión y discernir cuál es cuál. De esa manera nosotros discernimos los espíritus, todos nosotros podemos discernir los espíritus. El don de discernimiento aparece cuando ese discernimiento requiere un conocimiento un poco más alto del que podemos tener nosotros. Pero eso nos ayuda a discernir entre espíritus parecidos. Dijimos que hay 4 espíritus que se manifiestan. Están los ángeles de Dios, los ángeles que fueron creados por Dios, no son nacidos, todos fueron creados al mismo tiempo, con inteligencia, con poder y con voluntad. Ellos tienen mucho que ver con la salvación, tienen mucho que ver con la creación. La Biblia dice que se gozaban en la creación. La Biblia los sitúa también en la entrega de la ley de Moisés, los sitúa en la manifestación en carne de Dios. Cuando Jesús vino, hubo un movimiento angélico muy fuerte.
también en el establecimiento de la Iglesia como ministradores, y sabemos que también van a tener una participación en el final de los tiempos. Hay también los ángeles demoníacos. La existencia de Satanás no debe discutirse, no es solo la personificación del mal, existe. Realmente era un ángel de Dios que cayó y como tal posee inteligencia, poder y voluntad. Lo mejor de la creación angélica fue la creación de este querubín, como el hombre es lo mejor de la creación humana, de la creación terrestre. Es la cabeza de los demonios, como Dios es la cabeza de los ángeles, y es llamado en este mundo, que no en el cielo, porque en el cielo no tiene nada, pero en este mundo es llamado el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo y el príncipe de la potestad del aire. Se opone a la salvación del hombre porque sabe que él no puede ser salvo. En la vida de Cristo actuó directamente en el homicidio de los niños de Belén, en la tentación, en la traición de Judas, en las palabras de Pedro, antes de que fuera a la cruz. Ahí estaba Satanás detrás. Amén. Al inconverso interviene llenando su mente, llenando su conocimiento de religiones falsas, de filosofías, de ideas, y cegando de alguna manera su entendimiento. La manera más extrema sería el ocultismo, la brujería y el espiritismo. En el creyente él se manifiesta como el tentador, desde el tiempo de Eva hasta el tiempo de Ananías. Ahí está él tentando a los creyentes, y también como el acusador delante de Dios y delante de nuestras conciencias. A la Iglesia él actúa impidiendo, queriendo impedir el progreso del Evangelio mediante toda clase de trabas, incluyendo la corrupción de ministros o las falsas doctrinas y la apostasía. En el futuro actuará con la llegada del anticristo, que no va a poder llegar hasta que la Iglesia sea quitada de aquí. Los demonios, que son los medios por los que Satanás obra, porque él no es omnipresente, pues son los ángeles que le apoyaron en la rebelión. Por tanto también tienen inteligencia, poder y voluntad. En su inteligencia ellos conocen a Dios y saben el plan de salvación. Por eso cuando Jesús vino al mundo le reconocieron. Son conscientes de su condenación final y actúan pues mediante la posesión, que es el control directo, entrando en el cuerpo de alguien, pero normalmente la actividad de los demonios es desde fuera. Y desde fuera actúan con enfermedades o desarrollan y promueven esas doctrinas o sistemas de doctrina, inventan dioses a los que la gente pueda creer, religiones falsas a las que seguir, salvadores falsos que los siguen pues se condenan. No. El tercer movimiento espiritual que tenemos es el espíritu humano. Nuestro propio espíritu, cada hombre lo tiene y debe ser santificado por la palabra, porque el espíritu humano no es puro, no es bueno. Primera de Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu del hombre debe ser santificado. Y por último, el cuarto movimiento espiritual que tenemos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, pero estamos hablando del Espíritu Santo en nosotros, no como Dios. Él es nuestra guía, Él no obliga, pero nos guía, nos enseña la verdad, nos capacita para ser testigos suyos, y nosotros elegimos si andar en nuestro propio espíritu o en el Espíritu de Dios. Elegimos qué es lo que vamos a hacer.
Debemos saber si algo viene de Dios o no. A veces no es fácil, necesitamos ese discernimiento, tal vez el don mismo, que nos revele si el origen de algo es del Espíritu Santo o no. En primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. no creáis a todo espíritu, esto incluye que no se crea tampoco el suyo propio. Hay varias cosas ahí, uno tiene que saber. Mire, Pablo encontró una muchacha en Filipos que le seguía, y esta muchacha decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Si alguien dice eso, es imposible saber por qué lo dice, pero lo normal es pensar que lo dice porque lo sabe, porque lo cree, porque lo piensa, ¿verdad? Pero Pablo recibió ese don de discernimiento de espíritus, porque aunque las palabras eran correctas, el espíritu no era correcto. Hay que juzgar eso, no solo las palabras. Por eso les dije: cuidado, no es solamente que usted escuche un mensaje y diga tiene razón, es saber el que da el mensaje qué espíritu tiene o por dónde viene. Dios habla sobrenaturalmente, Dios muestra sobrenaturalmente a la iglesia. Cuando aparece tal vez un falso profeta o algo, puede desvelarlo para guardar a la iglesia. Para eso está el don de discernimiento de espíritus. El octavo don que vimos, diversos géneros de lenguas. Dios habla sobrenaturalmente por nosotros. Dijimos que la palabra géneros de lengua significa linaje, no significa clase de lengua como idioma, sino que significa el linaje o el origen de esa lengua. Y la palabra lengua es la palabra glosa, que nunca se usa de un idioma, sino que se usa de la lengua física, de lo que es la lengua que tenemos en la boca. Para idioma siempre se usa dialectos, aunque también se traduce lengua. Eso ha causado un problema con el texto de Pentecostés, y algunos, como lo leen en castellano, solo leen la palabra lenguas en un caso y en otro, y creen que los apóstoles hablaron lo mismo que entendió la gente, pero los apóstoles hablaron de lenguas que eran glosa, es decir, que no eran entendibles, mientras la gente oía dialectos, que son idiomas. Es también, además del don sobrenatural, dijimos, también se recibe por señal del Espíritu Santo, de que Dios mora en nosotros y no solamente con nosotros. Y la lengua es lo que Dios ha usado para esa señal, porque es lo que el hombre no puede domar. Cuando uno habla en lengua, significa que el Espíritu Santo está tomando posesión, por decirlo así, o está dominando, está controlando todo el cuerpo del hombre. Toma el control de todo. El propósito de las lenguas. Alguno dice: ¿para qué hablar en lenguas si no las entiendo? Nadie las entiende. Dijimos, el propósito de las lenguas es la comunión, porque no habla a los hombres sino a Dios. Es una comunión perfecta de mi espíritu con el espíritu de Dios. Es la edificación personal. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Es una oración y una alabanza. Oraré en lenguas, cantaré en lenguas, decía Pablo. Es una bendición, es un agradecimiento. Dice: si bendices solo en el Espíritu, tú a la verdad bien das gracias. Y es una petición delante de Dios, no sabemos cuál, pero nosotros pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. Recordamos lo que dijo Pablo: oraré con mi entendimiento, oraré con mi espíritu. El que ora es mi espíritu,
Y si mi espíritu es capaz de hablar en lenguas es porque Dios le ha dado ese lenguaje. Amén. Como don espiritual, pues el propósito es dar mensajes en lenguas a la iglesia, y las instrucciones que tiene el que da ese mensaje es orar por la interpretación. Se limita la cantidad de mensajes a 2 o 3, el que habla tiene que controlar el espíritu, y se habla por turnos, no creando confusión, sino paz. Si no hay interpretación, debe haber silencio. Pero cuando hay interpretación, el don de lenguas es igual que el don de profecía. En 1 Corintios 14:5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Mayor es el que profetiza, a no ser que las interprete. En ese caso es lo mismo, es un mensaje a la iglesia, sea que sea dado en nuestro propio idioma o en el idioma del Espíritu. ¿Bien? El último don que hemos visto, que hemos acabado hoy, el don de interpretación, en el que Dios interpreta un mensaje. A veces lo hace por el mismo que lo da, a veces por otro, y es el único don que siempre se manifiesta como don. No hay una interpretación natural, ni puede haberla. La palabra interpretación significa lo que quiere decir, no lo que dice, no es una traducción. Vimos el ejemplo de la música, de la trompeta o de los idiomas. Son necesarios porque el propósito de todos los dones es la edificación, y si no hay interpretación, no hay edificación. 1 Corintios 14:26. Que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Gloria al Señor. Así que ya sabemos 9 dones para edificación de la iglesia. Son manifestaciones del Espíritu extraordinarias. La semana que viene empezaremos a hablar de dones ministeriales. Esos son personas constituidas. Es decir, no son extraordinarias, sino son personas que toman esos oficios o esas funciones en la iglesia siempre. Una persona que da don de sanidad, que uno dice, usted un día tiene don de sanidad, imagine que usted un día va a visitar a un enfermo. Puede pasar, créalo, puede pasar. Usted un día va a visitar a un enfermo, Dios le da don de sanidad. No para orar, sino que usted va a ir a ese enfermo, quizá le va a poner la mano y le va a decir, Jesucristo te levanta. Y ese enfermo se va a levantar. Puede pasar. Dejemos que sea el Espíritu que decida quién lo haga, cómo lo haga o cuándo lo haga. Pero si usted hace eso, eso no quiere decir que usted tenga un don de sanidad y que usted pueda ir por ahí por todo el hospital levantando enfermos. Porque no es un oficio, no es que a usted le constituyeron en sanador, no es un ministerio, es una manifestación del Espíritu. ¿Qué sucede cuando el Espíritu quiere? Los ministerios son personas constituidas. Pero eso lo hablamos a partir de la semana que viene. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar. A ver. Lo más hermoso. ¿Eres lo más hermoso?